Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es 20 de abril de 2021 y en esta ocasión me gustaría referirme a un autor al que ya me referí, que se llama Daniel Pennac, al que ya me referí recientemente. Pennac, que nació en Casablanca, en rigor, nació en el año 1944, escribió, como ya les conté en otra oportunidad, este ensayo tan hermoso denominado como una novela, y allí él propone 10 derechos imprescriptibles del lector, así los denomina, dice así, los derechos imprescriptibles del lector. De modo que me gustaría leerlos primero y comentarlos luego. Son los siguientes. 1. El derecho de no leer. 2. El derecho de saltear páginas. 3. El derecho de no terminar un libro. 4. El derecho de releer. 5. El derecho de leer cualquier cosa. 6. El derecho al bobarismo, enfermedad textualmente transmisible. 7. El derecho de leer en cualquier parte. 8. El derecho de picotear. 9. El derecho de leer en voz alta. 10. El derecho de callarnos. Bueno, vamos a ir comentándolos uno por uno. El primero, el derecho de no leer, claro, tratándose de los derechos imprescriptibles nada menos que del lector, puede resultar un poco contradictorio. Pero es cierto que todo lector tiene sus ciclos, ¿no? Yo creo que hay ciclos en la vida para todo, ¿no? Y absolutamente para todo. Y lógicamente aún una persona muy lectora, muy amante de la literatura, bien puede pasar por alguna temporada de no lectura, ya sea porque no tiene tiempo, porque otras obligaciones lo reclaman, ya sea porque no tiene ganas. Es decir, que todos, aún los que amamos la lectura muchísimo y hemos leído toda la vida, pasamos por algún momento de inapetencia, digamos, de falta de apetito lector. Entonces, cuando Pennac habla de derechos imprescriptibles, se está refiriendo a otorgarse ese permiso sin sentir culpabilidad, porque si sentimos culpabilidad, entonces no nos estamos otorgando ese derecho. La gracia precisamente está en poder, por ejemplo, en este caso, no leer sin sentirse culpable. O sea, sabiendo que se trata de un momento, que ya va a pasar, que en cualquier momento retomaremos alguna lectura ya empezada u otra. El segundo es el derecho de saltear páginas. Muchos lectores tienen dificultad para otorgarse este derecho, sobre todo cuando se trata de largas descripciones, esas grandes novelas del siglo XIX, son descripciones a veces extenuantes, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando leí Los Miserables, a mí me resultó bastante extenuante toda la descripción de las alcantarillas de París, y sinceramente confieso que no me tomé la libertad de saltear páginas, pero que me hubiera gustado mucho poder tomármela. Últimamente estoy pudiendo hacerlo y creo que vale la pena. Luego Pennac se refiere al derecho de no terminar un libro. Es muy común encontrar gente que se obliga a terminar una lectura que no le interesa, que no le gusta o incluso con la cual no está en absoluto de acuerdo, por las razones que sean. Yo creo que realmente no terminar un libro es un poco una penita, pero que bueno, a veces si la lectura se convierte en una pesadilla, la verdad es que mejor dejar de leerlo, ¿no? No puedo dejar de recordar en este momento esa famosísima frase de Borges, tan citada, tan trillada, tan remanida, que es: no debemos leer por obligación. Yo creo que de esta frase se ha abusado bastante. Creo que la lectura por obligación es, en efecto, un oxímoron, es una contradicción. Pero también es verdad que muchos hemos pasado por la experiencia de comenzar a leer un libro un poquito por
porque hay que leerlo, porque fulano nos dijo no podés perdértelo, porque todo el mundo lo lee, porque es un clásico que sabemos que hay que leerlo, y que tal vez al comienzo no sentimos un gran entusiasmo, pero que al cabo de ciertas páginas nos encontramos apasionados. Entonces yo creo que esta frase de Borges hay que tomarla un poquito con pinzas. Sí, Borges, es muy difícil que esté ausente de mi discurso, los que ya me conocen. Bueno, luego Pennac se refiere al derecho de releer. Es común encontrar personas que dicen, no, ya lo leí, no lo voy a volver a leer, no voy a perder el tiempo, yo siempre quiero leer algo nuevo. Yo creo que es un error. Releer siempre es enriquecedor, porque realmente nunca somos la misma persona, como dice Heráclito, no nos bañamos 2 veces en un mismo río, y cada vez que leemos algo, lo que sea, nosotros hemos cambiado y por lo tanto nuestra lectura también. Y además en cada lectura, como cuando vemos una película, por ejemplo, cuando volvemos a ver una película, encontramos nuevos elementos, descubrimos detalles, entendemos los porqués, en fin, hay un montón de cuestiones que recuperamos, que nos enriquecen cuando releemos incluso más de una vez. Yo conozco a lo largo de tantos años de dar clases de literatura a gente que ha releído libros, pero muchas veces. Yo misma, El Quijote lo debo haber leído no menos de 15 veces, sin exagerar. Bueno, sin hablar de los textos de Borges, que los leo permanentemente por razones profesionales. Pero creo que el derecho de releer lo tenemos que tomar, lo tenemos que disfrutar, me parece a mí, ¿no? No me gusta utilizar una expresión que implique obligación, pero es que la relectura realmente da muchísimo placer. No es aburrida, es todo lo contrario. A continuación, Pennac se refiere al derecho de leer cualquier cosa. Cualquier cosa es eso, cualquier cosa. Como decía Cervantes, como decía, yo leo hasta los papeles que están tirados en la calle, ¿no? Leer cualquier cosa quiere decir leer un bestseller, leer algo que está de moda, leer un clásico, leer historia, leer filosofía, leer historietas, leer, por supuesto, los diarios, revistas, cualquier cosa, ¿no? A veces necesitamos alimentarnos de distintos, digamos, nutrientes, ¿no? Espirituales, literarios. Entonces, leer cualquier cosa me parece que también es un buen consejo y que no muchos se lo permiten. Yo conozco gente que, bueno, muy seria, que lee clásicos, que lee libros, digamos, importantes, consagrados, y que no se permite leer, no sé, una novela de Stephen King. Yo creo que no está bien, que es es decir, no es que no esté bien, que es una pena, ¿no? Porque además, leer cualquier cosa, por ejemplo, leer una mala novela policial o leer una novelita sentimental, muchas veces es un aperitivo. Cuando pasamos por momentos, digamos, de inapetencia literaria, leer determinadas cosas que no son a lo mejor de gran calidad, nos vuelven a colocar, ¿no?, en la rueda de la lectura, en la inercia del movimiento de la lectura, porque hay una inercia de la quietud y hay una inercia del movimiento. Entonces leer cualquier cosa puede ser, primero, muy aprovechado porque puede dar placer, ¿por qué no? Y es muy lícito. Y segundo, porque puede ser una puerta para ir a leer otras cosas, porque ya nos encontramos, digamos, en el engranaje de la lectura. Entonces estamos en camino, el auto se puso en marcha. A continuación, Pennac se refiere al derecho al bovarismo. Esto tiene que ver con Madame Bovary, el personaje de Flaubert. ¿El bovarismo qué significa? Incluso existe en los diccionarios de lengua francesa la palabra bovarisme y bovarisé. Madame Bovary, lo digo muy rápidamente, había sido educada en una institución que no era exactamente la que a ella le hubiera correspondido por sus orígenes sociales, que era el convento de las Ursulinas, y allí se leían novelas románticas, Pablo y Virginia, por ejemplo, y otras novelas, y también sus compañeras tenían álbumes de fotos con fotos de la familia, con fotos de enamorados. Esto lo cuenta muy bien Flaubert. Y entonces, claro, Emma no
tenía esa experiencia, pero leía ávidamente estas novelas y se identificaba con esas heroínas que se enamoraban de príncipes maravillosos, con los cuales se casaban. Entonces, bobarizar quiere decir identificarse con un personaje literario o de la ficción. También podemos bobarizar en el cine, ¿no? Y luego agrega Pennac, entre paréntesis, algo muy simpático que es enfermedad textualmente transmisible, haciendo un juego de palabras con enfermedad sexualmente transmisible, que en Francia se usan mucho las siglas MST, ¿no? Juega con lo sexual y lo literario, lo textual, digamos. El juego es entre sexual y textual. Es decir, el bobarismo se transmite, se contagia vía textos, ¿no? A continuación se refiere del derecho de leer en cualquier lugar. Es cierto que hay lectores que necesitan de cierta liturgia, que necesitan de un lugar tranquilo, que necesitan de cierto silencio. Otros necesitan el ruido de un café. Hace poco me entero de que hay una aplicación de ruidos de café especial para esas personas que se ponen el ruidito del café porque sienten que eso los estimula para la lectura. Hay gente que lee en los trenes, en los medios de transporte, en los colectivos, en los aviones, en las estaciones. Realmente tener la posibilidad, que no todos la tienen, es cierto, ¿no? Pero tener la posibilidad de leer en cualquier lado es extraordinario, porque realmente mata la ansiedad de la espera. E incluso a veces estamos esperando y cuando nos llega el turno nos da mucha rabia porque tenemos que interrumpir la lectura porque estábamos muy metidos, pero resulta que llegó el turno del médico, de la farmacia o de lo que sea. Luego se refiere al derecho de picotear. Yo he conocido a muchos lectores que se sienten culpables porque dicen, no, porque yo picoteo, yo leí un poquito de esto, un poquito del otro. Bueno, sí, tal vez idealmente sea lo mejor empezar un libro, continuarlo, terminarlo y luego leer otro a continuación. Pero la verdad es que, ¿por qué no picotear? Además, es una manera de alternar. Si estamos leyendo algo muy trágico, leer una comedia o leer algo simpático, divertido, gracioso, que nos haga reír, no tiene nada de malo. Bien se puede leer más de una cosa a la vez. Yo creo que poder leer más de una cosa a la vez es un don. Algunos lo tienen, otros no, también se puede cultivar. Digo, parece una contradicción, es un don. Pero los que no lo tienen, traten de cultivarlo, porque la verdad es que viene muy, muy bien. A continuación se refiere al derecho de leer en voz alta. Esto la verdad es que es algo que se ha ido perdiendo lamentablemente con las últimas corrientes pedagógicas de las últimas décadas. Los chicos ya no saben leer en voz alta, los adultos tampoco, y la verdad es que es una pena. Borges dice que cuando una poesía es muy buena sentimos físicamente la necesidad de leerla en voz alta, y es cierto. Y yo creo que esto es aplicable a cualquier tipo de textualidad. Cuando algo nos gusta, cuando sentimos la fuerza de las palabras, cuando nos llegan realmente al alma, necesitamos leerlas en voz alta, aunque estemos solos, ¿no? Y finalmente, Pennac se refiere al derecho de callarnos, que es, al menos en mi experiencia, tal vez el más oscuro, o el único oscuro, digamos, no queda muy claro. Callarnos acerca de lo que hemos leído, cuando a veces, por ejemplo, nos encontramos en una reunión, un sábado a la noche, o en algún tipo de circunstancia social, donde los otros se ponen a hablar de algún libro que esté de moda o no, y nosotros, por razones privadas, porque nos produjo algo muy personal en nuestra subjetividad, porque nos removió algo muy interno que no tenemos ganas de comentar, y muy a menudo también por motivos políticos, porque sabemos que si damos nuestra opinión, esto suscitaría una gresca con los otros, porque sabemos que los otros piensan de una manera y nosotros de otra. Entonces, el derecho de callarnos, es decir, el derecho de, en un contexto social, guardarnos nuestra opinión, también puede ser interesante y valioso. Creo que estos derechos imprescriptibles del lector son una verdadera joyita y cuantos más derechos nos tomemos, más felices
seremos como lectores. Chau, hasta la próxima.